Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Guada TV, un martes más al programa El Enfoque. Hoy el tema del medio ambiente es el que vamos a abordar y lo vamos a hacer con Alberto Mayor, portavoz de Ecologistas en Acción Guadalajara. Señor Mayor, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y muchas gracias por haber aceptado la invitación de Guada TV. Ha sido un placer. Por un motivo de actualidad, porque es lo último que nos ha ocurrido en los últimos días, la Comisión de Explotación del Trasvase Tajo Segura ha dado el visto bueno a un trasvase de 60 hectómetros cúbicos desde unos paupérrimos pantanos de cabecera hacia Levante, ¿no? ¿Qué le parece? ¿Cómo lo valoran esto? Pues desde Ecologistas en Acción valoramos esta decisión como algo inaceptable. Consideramos que la poca recuperación de los embalses de la cabecera del Tajo durante el periodo de estas lluvias últimas ha sido mínimo, y esto, bueno, pues representa una mala política en materia hidráulica que se sigue gestionando desde el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, y desde luego pues es un mazazo no solamente para la comarca sino para la provincia, porque se sigue esquilmando un recurso que es fundamental para el desarrollo también de nuestra provincia, y por lo tanto consideramos que no se puede seguir trabajando en esta línea ni trasvasando agua con los pocos aportes que ha habido en los últimos 2 meses. La ley que regula el trasvase habla de un mínimo de 400, una lámina de 400 hectómetros cúbicos para trasvasar. El día que se aprueba este trasvase estábamos en 477, o sea que como no llueva y lo que se pueda perder, lo que se gaste y tal, volvemos a quedarnos como estábamos, pero unas circunstancias muy malas para los que viven aquí, ¿no? Efectivamente, es una decisión que puede llegar a eso, a que si en los próximos meses no hay más precipitaciones o bajan las precipitaciones o no es al mismo ritmo de estos últimos meses, porque desde luego ya precipitaciones en nieve va a haber muy pocas, si es que va a haber alguna, yo creo que es algo poner otra vez en evidencia que la comarca se queda bajo mínimos y que no se va a poder recuperar a este ritmo de trasvases y a este ritmo de lluvias. Por lo tanto, deberíamos de llevar a cabo una política un poco más conservadora de los embalses de la cabecera del Tajo, en los que hasta que no haya un mínimo de 800 o 1000 hectómetros cúbicos, donde haya una recuperación y que sirva también para la recuperación de la zona y de la comarca, que tiene también su derecho, pues no poder trasvasar. Desde luego, a lo mejor estábamos hablando de que pudiera pasar un año, pero la situación es crítica y yo creo que no nos merecemos el que se siga realizando esta política de trasvases. Porque su organización por principio no es antitrasvasista. A ver, nosotros estamos en contra de los trasvases entre cuencas. Somos partidarios de que la gestión del agua se debe hacer de una forma eficiente, y que en el caso del Levante, si hay un número de hectáreas de regadíos, se tienen que solventar esas necesidades hídricas con el agua que tengan en la zona. Desde luego la cuenca del Segura no tiene agua suficiente para esas cantidades de hectáreas de regadíos que hay, y se está utilizando desaladoras. Entonces, si la desaladora es una opción que está más próxima que hacer un trasvase desde una cuenca que no es la suya, pues nosotros optamos por ese tipo de gestión. Sí que es cierto, y que como todos saben, que es mucho más caro el metro cúbico de agua de una desaladora que el que viene del trasvase del Tajo Segura, pero ese problema pues se tendrá que solucionar de otra forma y no como se está haciendo. Porque además hay un estudio que dice que se pierde bastante, ¿no?, por el camino. Desde que sale de Entrepeñas hasta que llega a Murcia o a Almería, no llega todo, evidentemente. Sí, yo he llegado a escuchar un informe que se perdía hasta un 20% del agua en el trasvase desde que sale hasta que llega. Un 20% es una cantidad muy considerable, porque estamos hablando de todos los hectómetros cúbicos que se trasvasan al año. Si calculamos ese 20%, pues la verdad es que estamos hablando que son unas pérdidas muy considerables. Y luego sí que es cierto que en los últimos años el sistema de riego en la zona de la huerta ha sido un poco más eficiente, pero hasta hace poco el riego en manta y otras técnicas que eran muy despilfarradoras del agua, pues ha sido la constante común, y desde luego eso es lo que hay que evitar las pérdidas, y hay que optar también por otras opciones o técnicas más eficientes del riego. Porque las desaladoras ya son lo suficientemente naturales, por decirlo así, que generan poco problema como para poder usarlas con tranquilidad.
Hombre, las desaladoras conllevan también otros problemas ambientales, que es que la sal que sale de esa desalación, pues al final se tiene que eliminar. Y la verdad es que hay en algunas zonas del Mediterráneo donde existen las altas concentraciones de desaladoras, que se está vertiendo la sal al mar y está habiendo problemas, porque está cambiando la salinidad de las aguas, o sea, hay un problema también ahí. Pero desde luego hay otro tipo de gestión, que la sal se puede utilizar para otros, bueno, pues para otras actividades, para otros tratamientos, y a lo mejor opciones y alternativas hay, generalmente de todo, y no tendría que ser un inconveniente el que se monten más desaladoras o el que las desaladoras sean un problema o un inconveniente para obtener agua y poder regar en los lugares donde lo necesita. Ya para acabar con el tema del Tajo Segura, ¿usted cree que algún día se acabará con esto? Hombre, yo creo que aquí tiene que haber voluntad política y, bueno, pues igual que se han ido cambiando a lo largo de la historia por las determinadas condiciones para realizar los trasvases o no, creo que hace falta una participación social importante en el que tenga bastante peso Castilla-La Mancha, que es la cuenca cedente de este recurso, y que se llegue a un acuerdo en el que se tenga que facilitar y tener el mismo derecho al desarrollo en la cuenca cedente que en donde se cede. Y desde luego yo creo que si hay voluntad política habrá un cambio y se podrá solucionar el problema que tenemos. Porque no está siendo la Unión Europea demasiado blanda en la gestión de este tema, porque esto debería preocuparles. Es decir, estamos al 20% de capacidad escasa y se van a llevar una parte significativa. Es decir, Europa debería decir algo. Sí, la verdad es que Europa yo creo que juega un papel importante, que no lo está jugando en este caso del trasvase Tajo Segura, y que sería fundamental. O sea, si Europa dijera, porque hay una directiva marco de agua que tienen que cumplir todos los países miembros, en este caso España no la está cumpliendo, y Europa podría exigir que se cumplan esa normativa que hay europea. Y de hecho hay algunos europarlamentarios que sí que están denunciando esta situación y que haya cambios para que no se produzcan. Entonces, quizá el papel de la Unión Europea en un futuro también sería fundamental para poder cambiar esto, que al fin y al cabo pues son, como decía, voluntad política, tanto de gobiernos autonómicos, gobierno central y en este caso la Unión Europea. Porque también es verdad que aguas abajo, Toledo, Talavera, por decir ciudades importantes de Castilla-La Mancha, se quejan de lo que pasa por allí, parece más una cloaca que un río, ¿no? Exactamente. Lo del caudal ecológico en Talavera, que tendría que ser de 6 litros por segundo, prácticamente no se cumple, y por lo tanto se está incumpliendo ya hasta no solamente la directiva, sino la ley de aguas de española, la estatal, y estamos hablando de un caudal mínimo de 6 litros por segundo, que es un arroyo el que lleva ese caudal. O sea que si no llega a esos 6 litros por segundo, pues es una vergüenza quien está consintiendo que eso esté sucediendo, y eso se debe a la política, sobre todo de trasvases, porque si no hay agua en la cabecera, pues no puede haber agua por el río. Lo que le salva, puede ser, ¿no? Es un planteamiento teórico, lo que le salva a este trasvase es que luego, cuando va a entrar a Murcia y sobre todo a Portugal, a Extremadura y luego a Portugal, llega tanta aportación de Ávila y Extremadura y llega el suficiente agua a Portugal que si no, otro gato cantaría. Sí, yo estoy convencido que, hombre, hay la cuenca del Tietar y otras cuencas que desembocan en el Tajo, pues al final hace que llegue un caudal, y eso que también está muy regulado antes de entrar a Portugal por diferentes presas, pues que más o menos hace que Portugal no se esté quejando, o no se esté quejando lo suficiente, porque ha habido veranos que sí que es cierto que ha habido quejas a nuestro país, pero desde luego se está salvando por esas aportaciones que tiene aguas abajo de la Comunidad de Madrid y de Talavera. Otro proyecto también de agua que se está solicitando mucho es la interconexión entre el Sorbe y el Bornova, el Alcor-Lobeleña, para hacerlo de forma más coloquial. ¿Qué postura mantienen ustedes ante esta conexión que se solicita? Pues básicamente la misma que estamos hablando de trasvasar agua de una cuenca a otra, aunque sean en este caso de la misma cuenca hidrográfica, que sería el Tajo, pero estamos hablando que son cuencas de ríos diferentes. Tenemos varios embalses en la provincia de Guadalajara que no se están gestionando, no se gestionan de forma adecuada, y para nosotros esa interconexión no nos parece adecuada, de hecho estamos en contra.
y bueno, en su día presentamos alegaciones y creemos que hay otras posibles opciones, como puede ser la gestión adecuada de los recursos hídricos y bueno, pues no sé, no es muy populista decir que el precio del agua en España es barata, pero estamos pagando el agua mucho más barata que países nórdicos como puede ser Holanda, Dinamarca, incluso Francia, que está más próxima a nosotros, y quizá también hay que, no sé, apostar, o debemos de concienciarnos que el agua es un recurso escaso, y está claro que muchos especialistas están hablando ya de que la próxima guerra internacional o mundial no va a ser de armas, sino va a ser por recursos hídricos, y yo creo que el cambio climático está jugando un papel importantísimo y debemos de ponernos todos las pilas y valorar más ese recurso hídrico, y por lo tanto hay que cambiar la gestión. Pero quizá, por hacer de abogado del diablo, si me lo permite, en este caso concreto lo que se está pidiendo al menos es: vamos a mandar este agua aguas arriba otra vez para que se quede embalsado en lugar de que se pierda aguas abajo, ¿no? ¿Esto no parece un poco más lógico que lo otro o no? Hombre, nosotros creemos que cuando se hace una política de gestión de agua, la evaluación que hay que hacer es el aporte que tiene el río Sorbe, el río el Bornova, y cuando se sabe qué capacidad tiene esa cuenca hidrográfica, sabes que tienes ese recurso, y con eso tienes que, incluso se prevé cómo van a bajar las precipitaciones en los próximos años por el tema de la sequía. De hecho, todo eso lo están haciendo ya los estudios, y yo creo que hay que... O sea, estamos hablando un poco del problema que tenemos con el trasvase del Tajo al Segura. No es normal que en el Segura y en el Júcar haya tantísimas hectáreas de regadío si no tienen agua. Pues aquí es un poco lo mismo. O sea, lo que no podemos hacer es que si no vamos a tener agua y van a mermar los recursos, pues lo ideal es que seamos capaces, además el hombre tiene inteligencia suficiente como para saber que tienes este recurso y lo tienes que utilizar de la mejor forma y eficiente posible para no quedarte sin él. El otro día se pedía que si es necesario modificar la normativa medioambiental del Parque de la Sierra Norte para poder autorizar esto, que se hiciera, que no hay problema. ¿Ustedes sí verían problema? Nosotros veríamos problemas, sí, porque la Red Natura 2000, que engloba este espacio natural, la Sierra Norte, bueno, pues es muy exigente en estas cuestiones, y de hecho cuando Europa pidió a España que propusiera espacios naturales a proteger, era un mínimo de un 25% de todo el territorio, y eso ya está aprobado, está cerrado. Para poder llevar a cabo un proyecto en los espacios de la Red Natura 2000 tiene que demostrarse que no existe una alternativa viable que impida el poder desarrollar ese proyecto, y yo creo que es un poco lo que estábamos comentando anteriormente, que hay que gestionar de una forma más eficiente para evitar que generar un problema en otro lugar donde no lo hay. Otra de las cruzadas, dejamos un poco el agua ya, otra de las cruzadas que tienen ustedes planteada en este momento es el rechazo a la instalación de macrogranjas de ganado porcino, macrogranjas de cerdo. Han parado una, pero ahora la de Luzón parece que se les complica, ¿no? Sí, bueno, la de Luzón está bueno, hay dos ahora mismo, la de Poveda de la Sierra, que es la que está más avanzado el trámite administrativo, y la segunda es la de Luzón, en la que el ayuntamiento, sí que es cierto que en otros casos donde se han parado macrogranjas los ayuntamientos estaban en contra, pero en el caso de Luzón el ayuntamiento, bueno, pues ha arrendado una parcela municipal, está gestionando todos los trámites necesarios para poder llevar a cabo la instalación, y aunque el ayuntamiento, como decía, está a favor de esta instalación, sí que es cierto que la movilización social que esto conlleva puede llevar a paralizar el proyecto. También es decir que la granja de Luzón se va a poner en un lugar de interés comunitario en las parameras del Maranchón, del Mesa y el Aragoncillo, que está dentro de la Red Natura 2000, y puede ser también un impedimento, sobre todo por posible contaminación por purines de un espacio natural y de los recursos hídricos, que es el acuífero de Sigüenza-Maranchón, que podría evitar también, por motivos ambientales en este caso, la instalación de esta granja. Pero vamos, que vamos a seguir trabajando porque pensamos que no es el modelo de ganadería que se debe apoyar, y que por los altos impactos ambientales que tiene. Porque, ¿cuáles son las causas reales por las que ustedes se oponen a estas macrogranjas? Porque seguramente ponemos una macrogranja de gallinas y no se opondría, ¿no? Porque
¿Cuál es la diferencia entre un tipo de animales y otros? Sí, sobre todo en el tema de los macrogranjas de cerdos, que se denominan macrogranjas a partir de 2.000 animales por granja, es la generación de los purines. La generación de los purines, ahora mismo, la única forma de gestión que se está proponiendo es esparcirlos como materia orgánica en los cultivos, en los terrenos de labor. O sea, como abono. Eso es, como abono orgánico. Entonces, los purines contienen grandes cantidades de amoníaco, de metano y de nitratos, que eso se filtra a las aguas, contaminando los acuíferos. De hecho, o sea, no es una cuestión de decir qué es lo que va a pasar, sino qué es lo que ha pasado en los lugares donde ha habido macrogranjas, en Aragón, en Cataluña, en Castilla y León. El 40% de los acuíferos están contaminados y la gente no puede beber agua, tiene que beber agua mineral. Embotellada. Entonces, ese es el principal problema. Y luego también necesitan mucha cantidad de agua para lo que beben los animales y para el lavado de las instalaciones. Y en el caso de la granja de Luzón estamos hablando de 2.380 metros cúbicos los que van a necesitar al año, solamente de agua que se va a sacar del manantial, y luego los purines. El producto que sale, si se utiliza el purín como abono, de ahí sale algo, porque si se abona es para que crezca algo después. ¿Ese producto que crece allí está contaminado también o no? No, por ejemplo, o sea, el purín, de hecho, o las heces de las ovejas o de las cabras se ha estado utilizando toda la vida como abono sobre todo los campos de secano. Cebada, trigo, avena, centeno, y es un poco para lo que se va a utilizar. De hecho, casi todas los purines se esparcen en terrenos agrícolas de secano. Y no se, o sea, eso lo que hace es, por colación, se filtra a las aguas subterráneas, pero no deja rastro, dijéramos, en las plantas que está abonando. O sea, que el maíz y el trigo que nos salga de ahí no hay problema. No hay problema. Nos tranquiliza, por lo menos en esa parte. Otro asunto que a mí nos gustaría tratar con ustedes es que hace poco se conoció el proyecto de ley de caza de Castilla-La Mancha. ¿Cómo lo valoraron? ¿Qué pros y contras han encontrado? Pues nosotros, a ver, después de varios años trabajando para que hubiese una modificación de la ley de caza a través del Consejo Asesor del Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, en la que tenemos representación, pues hemos estado intentando que hubiese cambios sustanciales para conseguir, por un lado, que los derechos de los ciudadanos que no somos cazadores, o seas cazador pero quieras disfrutar del aire libre un día que hay cacería, que es lo que lo que se impedía en la ley de caza de Castilla-La Mancha, pues que lo pudiéramos hacer. Entonces, valoramos positivamente, por ejemplo, ese hecho de que ahora nosotros podemos compatibilizar nuestras actividades al aire libre con un día que haya caza, que antes se prohibía, y eso se ha aprobado en el anteproyecto que entrará en vigor próximamente, en los próximos días. Y valoramos también muy positivamente el tema de cómo se va a regular el tema de la caza en los espacios naturales, que bueno, pues que va a haber una serie de condicionantes, sobre todo por el tema de las especies silvestres y las especies cinegéticas, y luego las sanciones que se habían rebajado bastante en la anterior modificación que hubo de la ley de caza, pues se han vuelto a las sanciones económicas, se han vuelto a recuperar, que pensamos que muchas veces para evitar que se incumpla la legislación pues hacen falta sanciones ejemplares, y en este caso no es que sean sanciones ejemplares, pero se recuperan las que había en la ley del año 93 de caza y que se habían reducido considerablemente. Entonces, ¿sus discusiones eran más con los propietarios de los cotos, con Ática? ¿Nuestra discusión? Sí. Bueno, la verdad es que siempre hemos estado ahí un poco... o sea, nunca hemos estado de acuerdo los responsables de Ática con los movimientos ecologistas, incluso en el propio Consejo Asesor del Medio Ambiente, porque bueno, ellos defienden los intereses de que son los propietarios de los terrenos cinegéticos donde se desarrolla la actividad, pero sí que es cierto que esos terrenos son atravesados por caminos públicos, que tenemos derecho, por ejemplo, la gente a ir andando, a hacer bicicleta, y eso yo creo que son derechos constitucionales que se habían dejado de lado y que ahora han entrado en vigor. También se me olvidó comentar también que en la anterior ley de caza de Castilla-La Mancha se podía cazar si veían perros asilvestrados o gatos domésticos pero que estaban fuera del casco urbano, eso se permitía cazar, y ahora no, ahora se obliga a recogerlos y llevarlos al ayuntamiento o a la gestora que lleve este tipo de animales domésticos.
Los cazadores suelen defender, yo se lo he oído a bastantes cazadores, que ellos son los mayores defensores del medio ambiente. Por lo que veo no coincido con ellos, ¿no? Hombre, hay algunos que sí que aman al campo porque son gente de los pueblos y saben cómo se ha desarrollado la actividad y creo que muchas veces vienen de personas que han cazado para subsistir y que respetan los periodos y respetan, porque saben que si no, no van a tener caza. Eso no quiere decir que sea un porcentaje mínimo de cazadores que sean los que conserven o sean más respetuosos con el medio ambiente, porque yo, por ponerte un ejemplo, después de una cacería te das una vuelta y dejan, que deberían de retirarlos, dejan las marcas de los puestos donde se han desarrollado, dejan los cartuchos, todo eso lo deberían de retirar y en muchas ocasiones te lo encuentras, dejan restos de residuos de se han estado comiendo o lo que sea, y yo creo bueno, pues que hay un porcentaje muy mínimo que podría ser ese defensor del medio ambiente, de la naturaleza, pero la mayoría no. Una de las discusiones que hubo cuando se debatía este proyecto era el de la función del agente medioambiental, que debería tener o más autoridad o más competencias para evitar, pues, que se les insulte, que se les zarandee o cosas por el estilo. Hombre, yo creo que los agentes medioambientales han pasado ya a ser como agentes de seguridad dentro de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, lo que pasa que, claro, son agentes que no van armados, entonces yo no sé si la solución es que fueran armados, pero sí que es cierto que la figura del agente medioambiental ante un juzgado es como si fuera un policía, que si a él le insultan o a él le zarandean y hay una denuncia de un funcionario de un agente medioambiental, pues desde luego es como si tú estuvieras insultando a un policía. Entonces sí que es cierto que, bueno, que ya se subió esa figura o se les ha dado esa figura de autoridad, pero bueno, no sé si la solución sería darles un arma. Yo no estaba acusando a los cazadores concretamente, ¿no? Pero sí que es cierto que ha aumentado el número de denuncias por parte de los agentes. Eso es, sí. Hay que aclarar que no solamente han podido tener... Hay mucho ilegal a coger setas o cosas por el estilo, que son los que más la lían, pero... Eso es, que no son por los cazadores. Que no se enfaden los cazadores, que no iba por ellos precisamente. Lo que sí estamos notando mucho últimamente es el aumento de los ataques de lobos al ganado en la provincia de Guadalajara. ¿Qué está pasando? ¿Hay mucha población o...? A ver, en Guadalajara hay una población que se está moviendo de lobos, que se está controlando porque Castilla-La Mancha el lobo es una especie protegida, está en peligro de extinción y es una población que está constantemente moviéndose y entonces allá donde no hay comida, dijéramos, de forma natural o especies naturales o silvestres, pues al final acaban atacando el ganado. Sí que es cierto que es un problema en determinadas zonas de la provincia y nosotros sí que estamos haciendo todo lo posible cuando nos reunimos con la Administración regional para que se pongan las medidas compensatorias a estos ganaderos que conllevan los ataques. O sea, indemnizar por animal muerto. Indemnizar, poner perros pastores que al final, sobre todo los mastines, son los mastines los que... Y el perro pastor de toda la vida. Los que evitan que se acerque el lobo, le da miedo el lobo, el mastín no le gusta nada al lobo. Y luego hay los que se llaman los pastores eléctricos y es aquellos lugares donde el rebaño lo dejan suelto por la noche, pues el pastor eléctrico pues es una valla electrificada que evita que llegue el lobo porque le da un calambre y entonces pues no puede pasar. Entonces hay varias medidas aparte de la indemnización y yo creo que como en muchas comarcas es compatible el lobo con la ganadería, se puede hacer aquí también en Guadalajara y creo que es compatible que podamos tener una especie en peligro de extinción como es el lobo y que nuestros ganaderos, sobre todo los pequeños pastores que también están en peligro de extinción, puedan sobrevivir. Se tomó una decisión hace años de obligar a retirar los cadáveres de los animales muertos, que era de lo que vivían los carroñeros, evidentemente. También es cierto que había un motivo, que había mucho veneno y mucho animal envenenado. Eso fue uno de los motivos de que esté ocurriendo lo que está ocurriendo ahora, el mayor ataque al ganado. Sí, yo creo que fue una mala decisión la que se tomó en su día. A ver, los problemas que hubo con determinadas enfermedades, lo de las vacas locas y todo esto, pues fue una decisión que afectaba a una determinada cabaña ganadera, pero no a toda, y aquí se prohibió
que cualquier tipo de ganado, ya fueran cabras, ovejas, vacas, se pudieran echar en los muladares, que eran los lugares donde al final los buitres iban a comer, y ha estado muchos años que se prohibió. Sí que es cierto que llevamos ya 2 años que ya se pueden echar otra vez las reses muertas en determinados puntos, que la administración también tiene que estipular, y que en algunos sitios también he de decir que ha habido ayuntamientos que se han opuesto a que se abran estos muladares, que sería el lugar para que los buitres pudieran comer las aves carroñeras. Y sí que ha sido o ha podido ser un origen de que al final pues se ataque más animales vivos que bueno, pues que estos que se podían comer en zonas habilitadas. Me quedaban muchas preguntas y muy poco tiempo, pero hay uno que sí quería plantearle. Se acaban de conocer el proyecto de presupuestos generales del Estado, del Gobierno central, y se anunciaba que una de las mayores inversiones, quizá la más grande de todas las que se hacen en Castilla-La Mancha, es el ATC, 145 millones para el almacén central, el basurero nuclear de Villar de Cañas. ¿Es un dislate? Pues sí, la verdad es que con las necesidades que tiene Castilla-La Mancha y otras prioridades que generarían muchísima más riqueza y más desarrollo regional, pues que se invierta en algo que además está cuestionado en la justicia, está cuestionado por informes técnicos, el año pasado hubo un terremoto en la zona, y o sea, es una ubicación que está totalmente cuestionada, y la verdad es que, bueno, pues que se siga apostando, invirtiendo por algo que a lo mejor no va a ser viable, o si al final se construye va a ser una mala decisión, porque puede pasar cualquier cosa. Pues... Yo lo del dislate lo decía más bien por la falta de seguridad o de informes que digan que ese es el sitio. Que en España seguramente hay muchos sitios mucho más seguros, ¿no? Sí, de hecho, Yebra no era, Villar de Cañas no estaba en la lista, en el número 1 del informe de especialistas que evaluaron todo, o sea, que evaluaron todos los posibles riesgos, que fuera una zona geológica más o menos estable, y no era Villar de Cañas para nada la posición número 1, era la 4ª, y está siendo la la ubicación que se eligió finalmente, independientemente de lo que dijeron los expertos, y desde luego pues puede ser un dislate y un grave problema y de derroche y despilfarro de dinero público, porque al final se puede estar invirtiendo y gastando dinero en algo que no va a servir para nada o que pueda desaparecer. Bueno, no nos queda tiempo, pero no me quedo con ganas de hacer una pregunta. Llevan ya 20 años con la gala de ecologistas en Nación en Guadalajara, ya se ha convertido en una cita fija, con esos premios pros y contras, los hay buenos y los hay malos. Esta presencia con estas galas, con los artistas que vienen desinteresadamente a participar, ¿les da a ustedes una fuerza para esas peleas que tienen frente a algunos asuntos a los que se oponen o que defienden? Sí, yo creo que en las galas se nos da un apoyo social, sobre todo por la gente que participa en las galas, y luego también sirve a nivel político. Tienen miedo a que estén nominados al premio Atila, al premio a la peor conducta medioambiental, y muchas veces eso hace fuerza también pues para que conseguir cosas o para poder dialogar de alguna forma, poder estar en los foros de representación donde estamos, en los diferentes consejos relacionados con medio ambiente, con caza, con pesca y demás, y yo creo que sirve bastante para darnos que sí les fuerza. Ha abierto puertas. Nos ha abierto puertas, y también ha conseguido algunos de los logros que se han conseguido en las luchas de esta provincia. De acuerdo, pues muchísimas gracias, señor Alberto Mayor, por habernos acompañado en este viaje por el medio ambiente de la provincia y de las cercanías, y ya veremos en qué acaban algunas de las cosas de las que hemos hablado, porque no todo está cerrado. Pues ha sido un placer y muchas gracias a vosotros. Y también a todos ustedes les agradecemos que nos hayan acompañado en este viaje en GuadaTV, en El Enfoque, y nos vemos dentro de 7 días. Muy buenas tardes.